Doy gracias a Dios por esta oportunidad de grabar este nuevo video especial Parusía. 3 para mí son los días más grandes e importantes en el pasado. Anunciación, cuando se dio la encarnación del Verbo. Nacimiento, comienza Dios a habitar con nosotros, el misterio del Emmanuel. Y resurrección, el día en que Cristo venció la muerte, el día de su gran victoria. Y 3 son para mí los días más importantes en el futuro. Aviso, parusía y juicio de las naciones. Hay muchas personas que están enseñando ya sobre el aviso, lo cual es bueno y es muy importante. Pero no olvidemos que tanto el aviso como el milagro son preparatorios para la parusía. El día más grande e importante en el futuro es la parusía y se le presta poca atención, se enseña poco, se estudia poco. Yo le he enseñado como un rescate, pero más importante es entender que es un encuentro de amor con Jesucristo. Y para ese encuentro de amor uno debe prepararse. Hay muchísimo sobre esto en la Biblia. Acá les voy a compartir 72 citas bíblicas sobre la parusía en el Nuevo Testamento, para que veamos cuán importante es y qué poco se ha estudiado y enseñado este día, el más grande e importante en el futuro. Una de las formas como la parusía está referida en el Nuevo Testamento es como el día de Cristo, siempre presentado como un día de esperanza, de gozo, de boda, de rescate, de encuentro con el amado Jesucristo nuestro Señor, en contraposición a un día de terror que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, el día de Yahvé. Aquí comparto 7 citas bíblicas sobre el día de Cristo y 13 citas bíblicas del Antiguo Testamento como el día de Yahvé, que es el día en el cual se desata la cólera de Dios, el día cuando comienza a arremeter su justicia contra el mundo, también porque debe purificarlo. En una conferencia que di este año 2025 en México, un sacerdote que estaba participando, un padre amigo, intervino en este momento, pues recordó que en la liturgia aparece algo interesante. En aquel día terrible y glorioso, pues el día de Cristo y el día de Yahvé son el mismo día. Notemos que terrible y glorioso son dos adjetivos contrarios. Terrible tiene una connotación muy negativa y glorioso, lo contrario, tiene una connotación muy positiva. Lo que yo enseño y he enseñado es que el día de Cristo, el día del rescate, es el mismo día de Yahvé, el día en que se desata la cólera de Dios sobre el mundo. Así fue con Lot, el mismo día que él es rescatado, cae la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma. Y Jesús dijo en Mateo, conforme a lo que sucedió con Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús es el que nos indica como buen pedagogo que entendiendo Lot, igual entendiendo Noé, es que vamos a entender el rescate futuro. Y el rescate es el mismo día y momentos antes de que se desate la ira de Dios sobre el mundo. Entonces este sacerdote se dio cuenta, recordó que en el misal está de esa manera. En aquel día terrible y glorioso es el mismo, solo que algunos van hacia un día glorioso, a un encuentro de amor con Jesucristo, y otros van hacia el día de la ira, hacia el día en que se desata la cólera. Y depende de cada uno de nosotros si vamos hacia el día terrible o hacia el día glorioso, que repito, es el mismo día que puede ser para nosotros nuestro día más grande o nuestro día más terrible. Leemos en Juan 12, 42, 43. Sin embargo, aún entre los jefes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, de miedo de ser excluido de las sinagogas, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto no solamente pasó en tiempo de Jesús, está pasando hoy en día. Mucha gente se ha dado cuenta que el Vaticano está tomado por la masonería. Cualquier hijo de Dios podría comprender que un papa verdadero no podría arremeter contra la doctrina católica durante 12 años como hizo Bergoglio, elevar herejías a magisterio y hacerle tanto daño a la Iglesia y a la verdadera fe. Entonces, ¿por qué callan casi todos los obispos y sacerdotes y también la mayoría de los laicos? O callan o miran para otro lado, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchas personas no hablan por miedo, pero
por miedo se están dirigiendo hacia el día terrible, pues para ir hacia el día glorioso hay que dar testimonio ¿de qué? De que amamos a Jesucristo más que a nosotros mismos, es decir, de que amamos la gloria de Dios más que la gloria de los hombres. Tenemos por tanto que estar dispuesto a perderlo todo, la fama, el ser excluido de los grupos, el ser sacado de las iglesias, de las parroquias o de la misma iglesia vaticana. Tenemos que aceptar esa persecución, el ser excluidos y el perder todo, inclusive si fuera necesario hasta la vida, para demostrarle a Dios que amamos su gloria más que la gloria propia, y así nos encaminamos hacia un día glorioso en lugar de hacia un día terrible. Agustín, Arturo y yo somos de las pocas personas que decimos que no ha comenzado la semana 70 de Daniel. Está muy próxima a comenzar, pero no ha comenzado. Y comienza con un pacto o firme alianza con muchos, como se lee en Daniel 9:27. Ahora bien, yo enseño que hay un rescate aproximadamente hacia la mitad de la semana 70 de Daniel. Lo llamo post-tribulación y preira. Post-tribulación significa que es después de la persecución del anticristo, la guerra, la peste, el hambre, los sellos en general del Apocalipsis. Pero es antes de la ira de Dios, significa antes de las copas de las 7 plagas postreras o las copas de la ira de Dios, que son los castigos que envía el mismo Dios sobre el mundo como castigo y también como purificación. Entonces yo rechazo la tesis protestante de que el arrebatamiento es al principio de la semana 70, porque con muchas citas bíblicas, por ejemplo Daniel 7:25, se confirma que están errados, porque sí debemos sufrir una persecución de 1260 días. Pero tampoco estoy de acuerdo con la tesis que acepta la mayoría de los católicos, en la cual no hay un rescate sino hasta el final. Hay muchas citas bíblicas que confirman que hay un rescate antes de la ira de Dios. Si leemos Apocalipsis 14, 15 y 16, vemos que ahí aparecen unos rescatados de la tierra, también llamados primicias, y ese rescate ocurre antes de que se derramen las copas de la ira de Dios en el capítulo 16. Estos 144.000 rescatados no son los mismos que los del Apocalipsis capítulo 7. Aquellos son judíos, o mejor dicho, hebreos de las 12 tribus. En cambio, estos dice que llevan escrito en sus frentes el nombre de él, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Si llevan escrito en sus frentes el nombre del Cordero, entonces son cristianos. Hay por tanto un grupo de cristianos rescatados de la tierra que en el Apocalipsis 15 cantan de hecho el cántico de Moisés, que es el cántico de acción de gracias por haber sido rescatados. Al final del capítulo 15 se entregan las copas de la ira de Dios a 7 ángeles y comenzando capítulo 16 se comienzan a derramar. Es decir, que sí hay unas primicias, unos rescatados de la tierra, y ese rescate ocurre antes de que sean derramadas las 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira de Dios. Es muy importante y necesario analizar Mateo 24 y Mateo 25 como un todo. Es una unidad, lo que llamamos el discurso escatológico de Jesús. De hecho, comienza Mateo 26 diciendo: cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos, y ahí cambia completamente de tema, habla de algo diferente, con lo cual nos da a entender que hay una continuidad del discurso entre todo Mateo 24 y todo Mateo 25. Comienza con una pregunta que hacen los discípulos: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. Jesús aprovecha esa pregunta para hablarnos de escatología, para hablarnos de todo lo que ocurre hasta el juicio de las naciones, al momento en que instaura su reino en el mundo. Ahí podemos ver en todo ese discurso que hay 2 parusías, es decir, 2 manifestaciones parusíacas, mejor dicho. En Mateo 24, para un rescate, una reunión de elegidos en los aires, y en Mateo 25 hay otra manifestación parusíaca que yo suelo llamar el juicio de las naciones, que es cuando congrega delante de sí todas las naciones del mundo, separa las cabras de las ovejas, entrega el reino a las ovejas y manda a la condenación eterna a las cabras. Entre el rescate parusíaco de Mateo 24 y el juicio de las naciones de Mateo 25 hay 3 parábolas.
que viene a ser el criterio de selección del rescate parusíaco de Mateo 24. La parábola del siervo que el Señor puso sobre su servidumbre es cómo se seleccionan obispos y sacerdotes, porque esos son los siervos que el Señor puso sobre su servidumbre. Las 10 vírgenes son las personas de vida religiosa, consagrada, y los talentos pues del resto de los católicos. Y como dice en primera de Pedro 4:17, que el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, el juicio comienza por la Iglesia Católica, por la catolicidad. Entonces, ¿cómo es el rescate de Mateo 24? Donde dice uno será tomado y uno será dejado. Estas tres parábolas dan el criterio de quién es tomado y quién es dejado, a nivel del clero, a nivel de personas de vida religiosa y a nivel del resto del pueblo católico, es decir, de todos los bautizados. Y es muy importante ver que el destino de los dejados, es decir, de los no rescatados, es el llanto y el rechinar de dientes, es decir, un castigo y purificación terrestre. Están vivos sobre la tierra y por eso pueden llorar y rechinar los dientes. ¿Y cómo termina esa castigo y purificación final? Con el juicio de las naciones, que es como termina Mateo 25. Entonces aquí tenemos toda la semana 70 de Daniel diagramada en la parte baja de esta lámina. Está en la primera parte a la izquierda los sellos hasta el séptimo, que es la parusía, y en la parte derecha, en marrón, están las copas de la ira de Dios y todo lo que es el castigo y purificación final que termina con el juicio de las naciones. De modo que si se lee Mateo 24 y Mateo 25 como un todo, se ve que sí había dicho Jesús que habían dos manifestaciones asociadas a su segunda venida, un rescate y un juicio, parusía rescate y parusía de juicio, o simplemente parusía y juicio de las naciones. O sea que leyendo Mateo 24 y Mateo 25 como una unidad, ahí vemos que está toda la semana 70 de Daniel y hacia la mitad de la misma está el rescate y los rescatados son los tomados y los que se quedan a vivir la ira de Dios son los dejados. Analizando Mateo 24 por sí solo, vemos que está conformado por 4 bloques. Los dos que están en color azul claro tienen la etiqueta judíos, que es cuando Jesús le habla solamente a su pueblo. Y los que están en color lila o morado tienen la etiqueta global, que es cuando Jesús habla a todas las naciones y en particular a su iglesia. Concentrándome en este momento en los bloques que están en color lila, cuando Jesús le habla a todas las naciones y al pueblo cristiano, vemos que cuando hacen la pregunta de cuándo sucederá y qué señal, él comienza lo que es llamado su discurso escatológico, es decir, un recuento de sucesos y en qué orden tienen que ocurrir. Él no responde de una vez ni el cuándo ni la señal. Él comienza con lo previo. Comienza a hablar de que vendrá mucho diciendo yo soy el Cristo, de que se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá hambres, pestes y terremotos. Y luego habla de la persecución. Os matarán y seréis odiados todos por causa de mi nombre. Y termina diciendo que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué es ese fin? Para mí es el fin de esa persecución o de ese relato, de ese discurso de acontecimientos que él acaba de dar. Entonces el fin es cuando ya termina este periodo inicial de 1260 días. Y luego agrega algo importante. Y esta buena nueva del reino será proclamada al mundo entero en testimonio a todos los pueblos, entonces vendrá el fin. Vuelve a mencionar el fin, pero dando otro aspecto, y es que durante estos 1260 días tiene que volverse a proclamar a todas las naciones la buena nueva del reino. Entonces aquí es el fin de esta nueva ola de evangelización de 1260 días, que coincide con la evangelización de los dos testigos que vemos en Apocalipsis capítulo 11, que termina cuando ellos son asesinados, luego resucitados por Dios y luego arrebatados. Entonces este fin para mí es la parusía, es decir, el momento del rescate y del arrebatamiento. No es el fin final, sino el fin de lo que Jesús acaba de narrar en el bloque 2. Quisiera destacar algo muy relevante. Noten que yo estoy llamando fin a la parusía y lo ubico cerca de la mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué llamar fin a algo que está en la mitad de un septenio? ¿Por qué hacer tanto énfasis en ese punto como el fin? Si lo comparamos con la explicación anterior del día de Cristo,
que es un día de gozo y de esperanza, pero es el mismo día en el que comienza la ira de Dios, el día de Yahvé, que en el misal llamaba el día glorioso y terrible. Veamos en cuántas maneras esto representa un fin. Para todos los que tienen puesta la esperanza en el rescate parusíaco, en el encuentro de amor con Jesucristo, este es el verdadero fin. Es el fin de la persecución, es el fin de todas las angustias y de todos los sufrimientos, porque llegó la Pascua, el rescate, la parusía. Para el resto de la gente que se queda en el mundo, también representa sobre todo un fin, el fin del mundo como lo conocemos. Hoy en día la gente tiene la mente puesta en el fútbol, en su serie preferida de televisión, dónde serán mis próximas vacaciones o dónde me voy a tomar este viernes los tragos con los amigos. Todo eso llega a su fin porque el mundo va a cambiar más de lo que podemos imaginar. Entonces sí es un fin en muchos sentidos y es muy propio ubicarlo en ese momento, en el momento del cambio, ese punto de inflexión en la historia en el cual se da el premio a los perseguidos, a los que dieron la cara por Cristo, a los que dieron testimonio, y comienza la ira de Dios, el castigo y la purificación final. Leemos en 2 de Tesalonicenses 1 del 5 al 7. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los atribulados con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles. Esto es la parusía, el día que el Señor Jesús se revela desde el cielo con sus poderosos ángeles. Es un final para los que estaban siendo atribulados, porque Dios les entrega el descanso. Y es un final para los que atribularon, un final de la vida pacífica y placentera que llevaban, y comienza su tribulación, su tiempo de pagar. Es un final en muchos sentidos. Y una prueba contundente de que lo que estoy proponiendo pudiera ser cierto, veamos que el bloque 2 termina anunciando el fin y el bloque 3 comienza justamente con la mitad de la semana 70 de Daniel, cuando se da la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, y es en este bloque cuando Jesús menciona por única vez la tribulación grande o gran tribulación, es decir, el castigo y purificación final. Si se lee Mateo 24 confrontando con el Apocalipsis, pareciera que aquí en el bloque 2 están todos los sellos, desde el primero, que es la manifestación del anticristo, pasando por el segundo, tercero y cuarto, el quinto, que es la persecución, y el fin de la persecución sería la parusía. Si analizamos el bloque cuarto, también vemos que parte del mismo primer sello, la manifestación del anticristo o los falsos cristos, y terminan con el séptimo sello, que está como un rescate cuando Jesús envía a sus ángeles para reunir a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y ese rescate ocurre luego del sexto sello, que sería el aviso. Lo que estamos viendo aquí entonces es la técnica de la recapitulación, es decir, cuando se llega al punto culmen, que es la parusía, se rebobina, se retrocede, se recapitula y comienza otra vez a contar lo mismo desde otra perspectiva. Eso en literatura bíblica se llama la técnica de la recapitulación. Los santos padres de la iglesia se habían dado cuenta que esta técnica está utilizada en el Apocalipsis, donde el suceso más importante es la parusía. La palabra parusía no aparece en el Apocalipsis, pero todo apunta hacia ese final feliz, hacia ese gozoso encuentro, hacia ese rescate, la parusía. Y lo hace a través de varias secuencias narrativas, que aquí llamo secuencia narrativa 1, 2 y 3. La técnica de recapitulación consiste en que una vez que se da la secuencia narrativa 1 y se llega a la parusía, se retrocede y cuenta desde otra perspectiva o hilo narrativo cómo llegar a la parusía o cómo se llega a través de otra secuencia y luego de otra más. Si yo superpongo estas secuencias narrativas, da la línea de tiempo de los primeros 1260 días aproximadamente, la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Pero no es que vayan una tras otra, sino que van en paralelo. Esto se ve también como una especie de espiral, así lo explican algunos. Por eso se dice que el Apocalipsis no es lineal. Sí tiene linealidad dentro de cada secuencia narrativa, pero la estructura completa es más bien espiral,
hablando de esta técnica que se llama la recapitulación. Parece esto una cosa muy enredada o complicada, pero déjenme decirles que en la industria cinematográfica se utiliza mucho esta técnica. Una película que me viene a la memoria y no la estoy recomendando, por eso no voy a dar su título. Ocurre en Ciudad de México un choque que se da en una esquina. Una de las personas que trabaja es una actriz española, se llama Goya Toledo. Ella es chocada por otro vehículo que viene en huida y se come el semáforo en rojo. La película tiene 3 secuencias narrativas. La primera de la persona que va huyendo, que se come el semáforo en rojo. Luego cuenta como segunda secuencia narrativa la vida de esta persona que hace de una modelo española que vive en Ciudad de México y como es chocada en ese cruce. Y la tercera secuencia narrativa de una persona que está en ese cruce, en ese momento también, y vive el momento en el cual los dos coches chocan. Entonces, aunque la película está contada, primero una secuencia narrativa, luego la otra y luego la tercera, uno mentalmente la reconstruye entendiendo que son la vida de 3 personas y cómo confluyen en esa colisión en un cruce en Ciudad de México. Esto es una de tantas películas que utilizan esta técnica y la estoy poniendo solamente como ejemplo para que entendamos que en la industria del cine se utiliza mucho este tipo de modos de contar una historia cuando todo confluye hacia algo central e importante. Pues el punto central e importante del Apocalipsis es la parusía. Entonces, leyendo en paralelo el Apocalipsis con Mateo 24, vemos que esa técnica de recapitulación está también en Mateo 24. Por eso comienza en el versículo 4, vendrán bajo mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y termina esa secuencia con la parusía llamada el fin, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Luego recapitula y habla de una buena nueva del reino que será proclamada al mundo entero en testimonio a todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. Esta otra vez llamada la parusía como el fin. Primero como el fin del periodo de persecución, porque justamente desde el versículo 9 en adelante vemos la persecución que vendrá y que seremos odiados. Los que permanezcamos fieles a Cristo seremos odiados y perseguidos, pues el fin de esa secuencia es el fin de la persecución. Y en la segunda secuencia, pues es el fin de la proclamación de la buena nueva del reino, es decir, el fin de esa última ola universal de evangelización que en el Apocalipsis la vemos como los 1260 días en que predican los 2 testigos, y esto corresponde a la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces este fin es justamente la parusía, el arrebatamiento, y recordemos que así termina la prédica de los 2 testigos del Apocalipsis. En capítulo 11, Dios los resucita y los arrebata a la vista de sus enemigos. Eso ocurre hacia la mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, un paralelismo total con el bloque 2 de Mateo 24. Y en el bloque 4 de Mateo 24 vemos esta recapitulación nuevamente, porque vuelve a comenzar con lo que parece el primer sello, la manifestación del anticristo, los anticristos o los cristos impostores, y termina hacia la parusía de 4 maneras. Uno, cuando dice que será la parusía como un relámpago que brilla de oriente hacia el poniente, eso es la parusía. Otra secuencia que termina diciendo allí donde está el cuerpo se juntarán las águilas, eso es el arrebatamiento, la parusía, el encuentro con Jesús en las nubes, en los aires. La tercera secuencia, cuando dice juntarán a los elegidos de él de los 4 vientos de una extremidad del cielo hasta la otra. Este juntarán también es el encuentro parusía con Jesucristo en los aires. Y la cuarta de este bloque es estarán 2 en el campo, uno será tomado, otro dejado. Entonces vemos que también se utiliza la técnica de la recapitulación como en el Apocalipsis, siempre apuntando hacia el suceso cumbre, central, importante, que es la parusía, y las distintas secuencias narrativas indican lo que hay que vivir, lo previo, para llegar a ese punto culmen. Entonces, en resumen, vemos cómo está esta secuencia de 1260 días que comienzan con los falsos cristos y terminan con la parusía, y esa secuencia coincide con la última ola de evangelización de Mateo 24, que corresponde con la última ola de evangelización de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Estamos hablando, por tanto, de la primera mitad de la semana 70 de Daniel y cómo termina con un final, que no es el final completo de todo, sino con el final de la persecución, con el final
de esta ola universal de evangelización que tiene que haber nuevamente al final, y con este encuentro de amor en el cielo con Jesucristo, en las nubes, en los aires. El encuentro parusiaco con Jesucristo en los aires se da en 4 etapas, como lo vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Primero dice que el Señor desciende del cielo, Jesús, entendemos del tercer cielo al primer cielo, al cielo atmosférico. Luego dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, la resurrección de los justos. Luego dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Junto con quién? Pues junto con los que acaban de resucitar. Por eso resucitan primero, porque el arrebatamiento tiene 2 grupos de personas, los recién resucitados y los que sean hallados dignos para ese momento sin haber pasado por la muerte. Y la 4ª fase o etapa es al encuentro del Señor. Esa es la reunión con Cristo en los aires. Se puede ver, por tanto, un total paralelismo entre 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, y lo que vemos en Mateo 24, 30-31 y 40-41, porque son lo mismo. También en 1 Corintios 15 el apóstol San Pablo aclara que la resurrección de los justos es antes del arrebatamiento y la transformación de los cuerpos. Claro, hay un propósito de que sea antes, y es que están los 2 grupos de arrebatados, los recién resucitados y los hallados dignos que no han pasado por la muerte. Y aquí aprovecho para destacar algo que expusieron Arturo y Agustín en un video que hicieron sobre el arrebatamiento y que publicaron el día de la Asunción de la Santísima Virgen María del año 2024, es decir, el 15 de agosto del año pasado. Ahí dijeron algo que yo nunca he escuchado a otra persona y que me parece muy importante recordarlo, y es que la transfiguración es figura del arrebatamiento, es decir, es una profecía sobre la parusía. Si entendemos que son 2 los grupos de arrebatados, los que acaban de resucitar, los justos, y los hallados dignos que no han pasado por la muerte, pues esos están justamente representados en Moisés y en Elías. Moisés representando a los que son arrebatados siendo resucitados en ese momento, y Elías representando a los que son arrebatados sin pasar por la muerte. ¡Qué maravilla! Entonces la transfiguración no es solamente algo que ocurrió, es una profecía sobre la parusía, es imagen o figura de cómo será el arrebatamiento y cuáles son los 2 grupos de personas a ser arrebatados. Juan 14 y Juan 16 son también parusíacos. Ahí anuncia 2 cosas importantes hacia el futuro: el Pentecostés, es decir, la venida del Paráclito, y la parusía. Cuando habla del Pentecostés, habla de que el Padre os dará otro Paráclito, el Espíritu de verdad, lo dice en Juan 16. Y aquí, aunque está profetizando el primer Pentecostés, es muy posible que también se refiera al segundo Pentecostés, que coincide con la fecha del aviso, como lo aclaró la Santísima Virgen María en el libro azul al Padre Gobi. Pero no solamente profetiza el Pentecostés, sino también la parusía. Dice a partir del versículo 18, Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Eso es la parusía. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquí está profetizando que ellos lo verán, lo mismo que lo están escuchando ahí son los apóstoles, y al decir viviréis significa que resucitarán y lo verán con los ojos del cuerpo, porque él utiliza el verbo ver, o sea, testigo ocular, con los ojos del cuerpo, no del alma, para que lo vean ese día nuevamente, es porque acaban de resucitar, con lo cual les está diciendo que los apóstoles formarán parte del primer grupo, de los que ese día vivirán el arrebatamiento, porque acaban de ser resucitados, y por eso dice viviréis, y por eso dice me veréis, o sea, me volverán a ver, porque los voy a resucitar. Ahí está referida la parusía como aquel día, y especifica que no será una manifestación universal, sino solamente a Él. ¿A quién? A quien me ama y guarda mi palabra. Es decir, que está diciendo cuál es el criterio para el otro grupo de arrebatados. Los que sean dignos tienen que cumplir de manera heroica en lo de amar a Dios más que a sí mismo y de cumplir los mandamientos y guardar la palabra de manera heroica. ¿Cómo lo vemos en Juan capítulo 16? Dice, dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. Entonces, claro, dice, dentro de poco ya no me veréis porque se va en la ascensión, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Está hablando de la parusía.
Dice uno, ¿y cómo dentro de otro poco si es 2000 años más tarde? Bueno, pero es que en el cielo no transcurre el tiempo como en la tierra. Nosotros vivimos en el cronos, vivimos en el tiempo, digamos, terrestre, pero en el kairos no existe el tiempo como nosotros lo vivimos. O sea, en el cielo no transcurre el tiempo como nosotros lo medimos, como tampoco pareciera que en el purgatorio transcurre de la misma manera. Entonces, dentro de otro poco, perfectamente puede significar que dentro de 2000 años aproximadamente, cuando resuciten, lo volverán a ver con los ojos del cuerpo. Y fíjense como en el versículo 20, Juan 16:20, vemos lo mismo que antes veíamos en Mateo 24, en el bloque 2, cuando dice, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Claro, eso es lo que dice en el bloque 2 de Mateo 24, que seréis odiados todos por causa de mi nombre, muchos también seréis asesinados, pero dice el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Claro, el fin es la parucía en Mateo 24 y aquí es el día en que Jesús dice, me volveréis a ver, el día en que vuestra tristeza se convertirá en gozo para los que están viviendo esa persecución de 1260 días, como lo dice Daniel 7:25, que los santos serán entregados en la mano del anticristo 1260 días. Esos 42 meses o 3 tiempos y medio estaremos tristes, perseguidos, odiados por el mundo, pero nuestra tristeza se convertirá en gozo el día de la parucía, el día en que también los que acaban de resucitar lo volverán a ver, incluyendo a los 11 apóstoles. Por eso dice en el versículo 22, también vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. Aquí vuelve a referirse a la parucía como aquel día. Y dice volveré a veros, porque también le está diciendo a ellos que los va a resucitar el día de la parucía y por eso los volverá a ver. De modo que aquí analizando Juan 14 y Juan 16 vemos también a los dos grupos. Jesús está dirigiendo a los dos grupos de arrebatados. Al grupo que serán arrebatados porque son resucitados ese día, como a los apóstoles, pero también se refiere a las personas que vivirán la persecución del anticristo, que vivirán sufriendo esos 1260 días, estarán tristes y perseguidos, pero se convertirá su tristeza en gozo el día del rescate, el día de la parucía. En esta lámina muestro un recuento de cómo está referida la parucía 72 veces en el Nuevo Testamento. El recuento lo hago de la Biblia Straubinger, que es la que conserva la palabra parucía tal como está en griego, o se puede hacer también partiendo del original en griego. La parucía aparece 16 veces como término. Aquel día, día aquel o ese día 11 veces, referida como el fin 9 veces, como el día de Cristo 7 veces, como la ciega 4 veces, la dichosa esperanza 1 vez y como venida 1 vez. Luego analizando cómo está referida con distintos verbos, con el verbo venir 8 veces, con el verbo tomar 5 veces, tomado, tomada o os tomaré conmigo, con el verbo volver 3 veces, volveré, con el verbo juntar 3 veces, juntarán a los elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro, o donde esté el cuerpo se juntarán las águilas, con el verbo aparecer 2 veces. En Hebreos 9:28 dice, se aparecerá por segunda vez a los que le esperan. Y Colosenses 3:4 dice, cuando aparezca Cristo. Con el verbo congregar 1 vez. Y con el verbo arrebatar 1 vez. Seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en los aires. O sea que está lleno el Nuevo Testamento de la enseñanza parucíaca y que poco se ha enseñado, que poco se analiza. Y aunque ni una sola vez aparece el término parucía en el Apocalipsis, ni llamado bajo ninguna de estas formas, todo el Apocalipsis gira en torno a la parucía, a ese encuentro con el amado, que llega a su culmen con las bodas del Cordero. Y así como estudiar el rescate del pasado nos ayuda a entender el rescate parucíaco que está en el Apocalipsis, también podemos utilizar los ejemplos de los arrebatamientos pasados para entender la profecía sobre el arrebatamiento futuro. A mí me encanta el ejemplo de Eliseo, que conoció la profecía, pues sabía que Elías, su maestro, iba a ser arrebatado, él se lo dijo. Creyó en la profecía,
que sí iba a ser arrebatado su maestro, y se preparó para ese momento, con una actitud expectante, la vista en el cielo, hacia arriba, pero no solo físicamente hacia arriba, sino hacia el futuro, hacia la eternidad, hacia lo trascendente. Esto nos deja entonces una enseñanza muy grande, y es que nosotros, conociendo la profecía del arrebatamiento, que está en toda Biblia católica, tenemos que decidir cada uno si creemos o no en ella. Muchos no creen porque hay muchos falsos profetas de hoy que dicen que es una herejía protestante, o que no es verdad, o que no es posible, que Dios no me puede arrebatar, que Dios no me puede sacar de la tierra, que eso es imposible. Entonces es una decisión de cada quien si cree o no en las profecías del arrebatamiento que están tanto en el Evangelio como en las cartas de Pablo y en tantos otros lugares del Nuevo Testamento. Luego, si conocemos la profecía y la creemos, pues lo tercero sería prepararnos con la actitud de Eliseo, una actitud expectante, la vista puesta hacia el cielo, hacia la parucía, hacia el futuro, hacia la eternidad, hacia la herencia del reino y hacia ese encuentro de amor con Jesucristo. No debemos, por tanto, aceptar las enseñanzas de hoy en día de que tenemos que estar con la vista puesta en nuestra vida presente, que si nos morimos o no nos morimos. Por eso tuvo tanto éxito la solución punzante, porque la gente está pendiente o preocupada de si muere o no muere. Pero eso no es relevante, porque para heredar el reino y para el encuentro con Jesucristo no es necesario llegar vivo a ese momento, porque recordemos que los justos resucitan ese día. Lo importante es no haber apostatado. Y nuestra mente tampoco puede estar puesta en este mundo presente, que si en el cambio climático, que si están contaminados los ríos, los mares. No, porque eso no lo vamos a arreglar nosotros. El mundo ya no lo va a enderezar el hombre por sus propios medios. Eso va contra la doctrina. Es Cristo quien va a renovar toda la creación, quien va a restaurar los ríos, los mares, el aire, quien va a hacer una creación nueva, cielo nuevo y tierra nueva. De modo que nuestra concentración no puede estar en lo temporal, ni de nuestro cuerpo ni del mundo, porque todo eso va a ser restaurado por Cristo. Hoy nos quieren vender una religión ecológica y nos hablan de pecados contra la naturaleza. Si yo puedo pecar contra la naturaleza, entonces la naturaleza es Dios. Eso se llama panteísmo y la gente está cayendo en el nuevo panteísmo de hoy sin darse cuenta que nos quieren llevar hacia eso, hacia que lo importante es el mundo presente, la vida presente y todo lo que con esfuerzo humano tenemos que hacer para lograr una salud corporal, una larga vida y un mundo renovado. Eso es herejía, eso va en contra de la doctrina. Debemos tener nuestra mente solamente en Jesucristo, en su rescate. Es Él el que va a restaurar nuestro cuerpo el día del arrebatamiento o el que nos va a dar la resurrección el día del arrebatamiento si antes morimos. Es Él que va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Como lo dice Hechos 3:21, el tiempo de la restauración universal. Es Cristo quien va a llevar a cabo esa restauración universal. No somos los hombres los que vamos a lograr el mundo perfecto. Es Cristo quien lo trae en su segunda venida. Por eso nuestra mente tiene que estar totalmente puesta en el futuro, en este encuentro con Jesucristo, en su parucía y en la restauración universal. No nos dejemos engañar.